comenta lo siguiente. Dice, la diferencia de los números de masa de dos isótonos es 12. Ok. Entonces, el problema habla de isótonos. Isótonos. Recuerda que los isótonos son aquellos que tienen igual número de neutrones. Entonces, si mi átomo es X y mi átomo es R, ambos deben de tener el mismo número de masa. Ahora, el dato me dice que la diferencia de sus números de masa, lo voy a poner por acá, esta diferencia, el problema nos comenta que vale 12. Pero también nos dice que la suma de sus electrones es 18. Ahora, ten cuidado, porque al final nos dan un dato importante, ¿no? Nos dicen, si la carga de cada uno de ellos es más 2 y menos 2, entonces yo ya puedo obtener sus electrones. Si él fuera Z1 y él fuera Z2, ¿cuántos electrones tiene X? Tendría Z1 y debería de perder 2, más, ¿cuántos electrones tiene R? Z2, y él debe de ganar 2. Dice que esa suma de electrones, ¿cuánto te tiene que dar de dato? 18. Ya está. El problema nos pide que determinemos la configuración electrónica de uno de los isótonos. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos por acá? Lo que yo puedo aplicar acá de una manera directa, es lo siguiente, ¿no? Vamos por acá, mira. A1 sería Z1 más N, lo voy colocando. Z1 más N menos A2 simplemente sería Z2 más N. Y esa suma, el problema dice que vale 12. ¿Estamos bien? Sin embargo, tú te das cuenta de aquí que este más N con este menos N se van a ir. Y por lo tanto, lo que me estaría quedando de datos simplemente es que Z1 menos Z2 vale 12. Y de aquí, yo no sé si tú eres observador y te das cuenta que se va menos 2 con más 2. Y entonces simplemente me quedaría que Z1 más Z2, ¿esto cuánto debe ser? 18. Tengo dos ecuaciones con dos variables. Se puede resolver. Entonces lo que puedo hacer acá simplemente es aplicar una pequeña suma. Si yo sumo estas dos variables, se te va y se te va, y por lo tanto, Z1, de aquí, ¿cuánto nos estaría saliendo? 12 más 18 es 30, ¿no? 30 entre 2, 15. Pero si Z1 vale 15, entonces Z2, ¿cuánto tendrá que ser? Recuerda que la suma es 18, entonces Z2 debe ser 3. Perfecto. A nosotros nos piden que determinemos la configuración electrónica de uno de ellos. Vamos, configuremos entonces. Tengo X, que tiene carga más 2, y su número atómico es 15. ¿No es cierto? Listo. ¿Cómo sería su configuración? Recuerda que cuando tú haces la configuración de un catión, lo primero que se tiene que hacer es la configuración del átomo neutro, ¿no? ¿No es cierto? Entonces vamos. Primero, vamos a hacer la configuración solo del átomo neutro, lo cual simplemente sería 1s2, 2s2, 2p6, van 10 electrones, tienen que ser 15, 3s2 y 3p3. Listo. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al mayor nivel le tengo que retirar 2 electrones. Entonces, el mayor nivel es el 3. ¿A quién le voy a retirar? A él, ¿verdad? Se van 2 electrones por acá. Y por lo tanto, entonces, ahora sí, la configuración del catión simplemente es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Esa sería la configuración del catión más 2. En tanto, a nosotros nos piden también que hagamos la configuración de R, ¿no? R que tiene carga menos 2, pero R tiene número atómico que vale 3. Como él es un anión, simplemente yo hago la configuración para la cantidad de electrones totales, que en este caso sería 3 gano 2, sería para 5. Y por lo tanto, la configuración entonces de R con carga menos 2 simplemente sería para 5, ¿no? 1s2, 2s2 y 2p1. Listo. Y por lo tanto nosotros simplemente tendríamos que verificar cuál de estas dos configuraciones es la que tenemos como respuesta, ¿no es cierto?
En este caso no tenemos la configuración de X más 2, pero sí tenemos la de R menos 2, que sería 1S2, 2S2, 2P1. Nuestra clave sería la opción B. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vamos con nuestro problemita número 2. Vamos con nuestro problemita número 2. Muy bien, ¿qué nos comenta el problema 2? Vamos a dar una línea rápida. Nos dice lo siguiente. Un átomo A presenta 5 orbitales P apareados. Muy bien, vamos a ver por acá. Dice que este átomo A tiene 5 orbitales del tipo P apareados, es decir, deben de estar llenos, ¿no? ¿Estamos bien o no? Entonces configuremos, pues. Vamos, ¿cómo sería? Sería 1S2, 2S2, ¿no es cierto? Y de ahí tendría que seguir el 2P6, pero recuerda que el P6 tiene 3 orbitales que están llenos. ¿Es eso correcto o no? Perfecto. Sigo entonces. 3S2 y 3P. P tiene 3 orbitales, ¿no? Solamente me faltan 2 orbitales más, entonces empiezo a llenar. Vamos, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4. Acá ya tengo un orbital más y 5. Entonces aquí yo podría decir que tengo 2 orbitales más llenos. Entonces, hasta acá, la configuración electrónica simplemente sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Esa sería la configuración electrónica de ¿quién? Sería la configuración electrónica del átomo A. Ahora, a nosotros no nos comentan si es catión o anión, simplemente dice un átomo A presenta 5 orbitales P apareados. Por lo tanto, como no nos comentan nada, yo puedo decir acá que el número atómico debe ser igual al número de electrones, que sería ¿cuánto? 2, 4, 10, 12, más 5, 17. Por lo tanto, con esta información, yo podría decir entonces que el número atómico de este átomo tiene que ser 17. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más nos dan de información en el problema? Vamos. Nos dicen que el ion B más 1, dice que es isoelectrónico. Ya te dicen que es, tú no lo vas a averiguar. Por lo tanto, ellos deben tener la misma configuración electrónica y por lo tanto deben tener igual número de electrones, porque ellos ya me dicen que es isoelectrónico, yo no tengo que analizarlo. Ahora, dice que es isoelectrónico, pero con el ion A-1. Pero el número atómico de A yo lo conozco, vale 17, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa entonces que si él tiene 18 electrones, porque tiene 17 y gana 1, tiene 18, entonces él también debería de tener 18 electrones. ¿Estamos bien o no estamos bien? Listo. Conclusión, ya tendría yo el número atómico, de B, ¿o no? Claro, él debe de perder 1 para darme 18, lo cual implicaría que él tendría que ser 19. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué más nos pregunta el problema? Vamos, darle una leída. Después nos comenta, determine los números cuánticos que corresponden al último electrón del átomo B. Solo de B, ojo, solo de B. Entonces ahora, para B, que tiene número atómico 19, me piden sus números cuánticos. Para 19, simplemente diría argón 18, ¿no es cierto? Y de ahí simplemente seguiría 4S1. El último electrón definitivamente está ahí, ¿no? Entonces vamos a definirlo. Sería 4S. S solo tiene un orbital, ¿no es cierto? Y justo tiene solo un electrón. Ya está. Ojo, acuérdate que S es un L igual a 0. Por lo tanto, el único valor de M sub L que va a tener es 0, ¿no? Listo, jovencitos. Por lo tanto, ¿cuáles serían los números cuánticos de ese último electrón? Nivel 4, subnivel S, cuyo valor es 0, posición del orbital 0, y el electrón apunta hacia arriba. Entonces el spin tendría que tener el valor de más un medio. Ahí está.
Por lo tanto, esta sería nuestra pequeña respuesta en este problemita número 2. ¿Ok? Un problemita que combina el tema de teoría atómica con números cuánticos y configuración electrónica, ¿no? Nuestra clave sería la opción B, ¿correcto? Muy bien, veamos el problemita número 3 que nos comenta. El problema 3 nos comenta lo siguiente. Nos dice, el ion A-3, ¿no es cierto? Dice que tiene 18 electrones. Entonces yo con eso puedo sacar su número atómico, ¿no? ¿Cuánto debe ser él? Él tendría que ser 15 para que 15 gane 3 y me dé 18 electrones. Ahora, me dicen que B, que es un anión divalente, dice que él presenta 10 electrones. Entonces, con él también nosotros podemos sacar su número atómico y decir que vale 8. ¿Es eso correcto, no? Tengo 8, gano 2. Tengo 10, tengo 15, gano 3, tengo 18. Ahora, a nosotros nos piden determinar el número de electrones. Mira esta pregunta. A nosotros nos piden determinar el número de electrones que va a presentar esta estructura, que es A, B4 y todo con carga menos 3. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso, señores? Perfecto. Este problema es un problema común, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aplicar acá nuestros conocimientos simplemente, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Que tenemos la sustancia AB4 y que toda esta sustancia en algún momento ha ganado 3 electrones. Por lo tanto, ¿cómo vas a calcular el número de electrones de él? Súper sencillo. Vas a calcular el número de electrones que tiene A, ahí está, más el número de electrones que tiene B, pero se tiene 4 átomos, entonces será por 4. Y finalmente dice que todo ha tenido que haber ganado, ¿cuánto? 3 electrones. ¿Ok? Listo. Tranquilos, tranquilos. Muy bien. Muy bien. Entonces, él ha tenido que haber ganado 3 electrones. Repito, los electrones de A más los electrones de B, pero tengo 4. Ahí está por 4. Y más los 3 electrones que se ganaron. ¿Ok? Listo. Entonces simplemente reemplacemos. ¿Cuántos son los electrones de A? Recuerda que los electrones de A simplemente están representados por el número atómico de A. Más los electrones de B simplemente está representado por el número atómico de B, pero todo esto por 4 y simplemente más 3. Ahí está. Reemplacemos, por favor. ¿Cuánto vale el número atómico de A? Para eso lo calculamos, ¿no? Vale 15 más. ¿Cuánto vale el número atómico de B? Vale 8, pero obviamente por 4 y todo más 3. Por lo tanto, el número de electrones simplemente, ¿cuánto tendría que ser, señores? 15 más 32 y más 3. En pocas palabras, ¿cuánto tendría que ser esto? 35 más 15, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto sería entonces esa respuesta? 35 más 15. 50. Muy bien, jovencitos. Listo. Es un problema no muy común. Hace mucho tiempo que ya no preguntan algo como esto, pero es una buena excusa, ¿no? Para tener un tipo de problema de electrones. Perfecto. Continuamos. Continuamos entonces con nuestro problemita número 4. Muy bien. Tranquilos, jóvenes, acaba de ver un movimiento telúrico, un temblorcito. Hay que guardar siempre la paciencia, hay que estar tranquilos, ¿sí? No hay que desesperarnos, ya pasó, ya todo está tranquilo, así que no hay que desesperarnos, ¿no? Si por A o B regresara algún movimiento, simplemente por favor traten de salir de sus domicilios, tranquilos, las casas no se caen en 2 segundos, así que tranquilos,
pero eso sí, con la seguridad de protección, ¿no? Las mascarillas, los protectores, si tuviéramos un poquito de alcohol en las manos, ¿sí? Listo, jovencito, no se preocupen, ya pasó, vamos a continuar con nuestro seminario. Vamos con el problemita número 4, ¿ok? Vamos con nuestro problemita número 4. ¿Qué nos comenta el problemita número 4? Muy bien, el problema 4 nos dice lo siguiente. El átomo L, tenemos un átomo L por aquí, tenemos un átomo L, dice que este átomo L es isótono, él es isótono, es decir, tiene el mismo número de neutrones que un átomo J. J, cuyo número de masa vale 55 y número atómico vale 25. Listo. Bueno, si son isótonos, entonces deben de tener el mismo número de neutrones. Él es 30, 30 más 25, 55, entonces él también debería de tener el mismo valor de 30, para que ambos sean isótonos. ¿Estamos bien? Continuamos entonces. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice el isóbaro con Q56. Él al mismo tiempo tiene el mismo número de masa, porque dice que es isóbaro, con el átomo Q56. Y justamente lo que nos dan de dato es el número de masa, no de Q. Por lo tanto, él también debería tener un número de masa 56. Yo creo que con esos dos, tú ya estás en la capacidad de poder calcular cuánto vale ese número atómico, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser este número atómico? Simplemente 26. 26 más 30, 56. Perfecto. Continuemos con la pregunta, ¿no? Nos dice, determine la suma de números cuánticos principal y magnético para el penúltimo electrón de este átomo. Penúltimo electrón. Muy bien, entonces, lo que nosotros tenemos es el átomo L26. Como el átomo es neutro, simplemente configuro para 26. Vamos con la abreviada. El más cercano es el argón. Argón 18. 4S2 van 20. Simplemente debería ser 3 de 6. Perfecto. Evidentemente, el penúltimo electrón debe estar por acá. Entonces, analízalo. 3D, tú sabes que D tiene 5 orbitales. 1, 2, 3, 4 y 5. Empecemos a llenar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. ¿Cuál fue el último electrón que se llenó? ¿No es cierto que el último electrón que se llenó es este de color rojo que apunta hacia abajo? Él es el último, pero a ti te piden del penúltimo. Entonces, si él es el último, este señor de aquí es el penúltimo electrón. Ahí está. Y justo de él es que te piden un par de situaciones, ¿no? A ver, simplemente para ya tenerlo claro. ¿Cuánto vale L, por favor? Para él, L vale 2, ¿no? L vale 2. Por lo tanto, M suele, ¿qué valores debería de ser, señores? Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Perfecto, joven. Entonces, ahora sí, ya con toda esa información, yo ya puedo responder la pregunta, ¿no? La pregunta simplemente nos decía, determine la suma del número cuántico principal y magnético. Tengo que sumar el número cuántico principal y el número cuántico magnético, ¿pero de quién? Del penúltimo electrón. Eso es lo que me piden. ¿No es cierto? Perfecto, entonces sumemos, pues. ¿Cuánto vale el nivel del penúltimo electrón? El penúltimo electrón está acá, que se ubica en el nivel 3. Más, ¿y cuánto vale el número cuántico magnético? Él es, ¿no? ¿Cuánto vale? Más 2. Por lo tanto, esa suma simplemente, ¿cuánto es? 5. Y esa sería nuestra respuesta en este problemita número 4. Un problemita vamos con el problemita número 5. Vamos con el problemita número 5. ¿Qué nos comenta el 5? Muy bien, vamos con el problemita 5. Nos dice, un átomo tiene 5 orbitales saturados.
Muy bien. El dato del problema es que tenemos 5 orbitales saturados. Saturados significa llenos, pues. Saturados o también conocidos como llenos. No nos especifica dónde, así que debe ser de manera general. Dice, si su número de masa es el doble de su carga nuclear, determina el total de partículas fundamentales. Muy bien, no nos dice específicamente dónde, entonces empezamos simplemente a configurar. Configuremos, señores. Vamos, sería 1s. Tú sabes que el S solo tiene un orbital, ¿no? Si yo le coloco los 2 electrones, ya tengo un orbital lleno. De ahí sigue el 2s. El S también solo tiene un orbital. Si le coloco sus 2 electrones, ya está lleno, ya van 2. Y de ahí sigue el 2p, ¿no? El P, tú sabes que tiene 3 orbitales. Si yo empiezo a llenar según Ham todos sus electrones, ahí tendría un orbital lleno, otro y otro. Entonces mi configuración quedaría de esa manera, porque ya tendría un orbital, 3 orbitales, en total ya tendría 5 orbitales llenos. Por lo tanto, si tú le sacas la cantidad de electrones, que va a ser igual que el número atómico, porque el átomo es neutro, no nos comentan lo contrario, sería 2, 4, 6, 8, 10. Tendríamos 10 electrones. Listo, entonces mi átomo podría ser el átomo L, cuyo número atómico vale 10, ¿no es cierto? Y a nosotros nos daban por acá una información más, ¿verdad? Nos decía lo siguiente. Nos comentaban si su número de masa, tú sabes que el número de masa es el que está acá arriba, es el doble de su carga nuclear. Tú sabes que la carga nuclear es 10, ¿no? Él es el doble, por lo tanto, él simplemente debe ser 20. La pregunta es, determine la suma de las partículas subatómicas fundamentales. Muy bien, entonces, las partículas subatómicas fundamentales, tú ya sabes calcular esto. ¿Cómo sería simplemente? Serían los protones más los neutrones y más los electrones, ¿no? Es así, ¿verdad? Ya, pero yo puedo aquí ya resumir varias cosas, ¿no? Ya para un siguiente problema yo ya lo hago de frente. Protón más neutrón es Z más N, y esto es el número de masa, más la cantidad de electrones, como el átomo es neutro, entonces eso significa que es igual que el número atómico. Por lo tanto, entonces, ya está la respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale el número de masa? 20. ¿Y cuánto vale el número atómico? 10. Por lo tanto, la suma, ¿cuánto debe ser? Simplemente 30. Y esa sería nuestra respuesta en este problema. ¿Ok? Muy bien, un problemita. Ya para la próxima, cuando te pida calcular partículas subatómicas fundamentales, ya sabes que es el número de masa más los electrones. En este caso, como el átomo es neutro, los electrones coinciden con el número atómico. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el problemita número 6. Este problemita 6 nos lo enviaron sus amigos de la Universidad de Trujillo. Los chicos que se preparan para la Universidad de Trujillo nos enviaron este problemita. Hace muchos años acá en Lima se preguntaba ese tipo de problemas, ya no se estila mucho. Vamos a leer el problema. Nos pide determinar X, que es la suma de A más B. X es la suma de A más B, ¿ok? Entonces, vamos a colocar acá. ¿Qué cosa es A? Vamos a poner A. ¿Qué cosa es A? A nos dice que es el número máximo de electrones. Dice que A debe ser la máxima cantidad de electrones, pero que cumplen con qué condición. Y acá nos dice, ¿no? Número máximo de electrones de un átomo que solamente tiene 4 niveles de energía. Listo. 4 niveles de energía. Entonces, nosotros tenemos que configurar hasta que cumplamos esa condición. Dice que solo debe tener 4 niveles. En ningún momento te dice que los niveles deben de estar llenos, o sea, solo que presente 4 niveles. Entonces yo empiezo a configurar. Definitivamente, para llegar hasta el nivel 4, por lo menos ya yo voy adelantándome, es argón, y entonces ya voy colocando, ¿no? 4S2, ya estoy en el nivel 4, pero hasta ahí yo ya cumplí, pero me pide la mayor cantidad de electrones. ¿Eso qué significa? Que yo debo de seguir configurando hasta que esté a punto de romper la condición.
Entonces, después del 4s2 sigue el 3 de 10. Pregunta, ¿he roto la condición? No, sigo teniendo como máximo el nivel 4. Sigo configurando, que sigue 4p6. Pregunta, ¿he roto la condición? No, sigo configurando, ¿no? Porque sigo estando en el nivel 4. Sin embargo, después del 4p6 sigue el 5s1. Si yo ya colocara el 5s1, ya estaría rompiendo la condición, porque ya estaría en el nivel 5. Por lo tanto, es evidente que yo no debo de llegar hasta acá. Lo máximo a lo que yo tendría que llegar es hasta el 4p6, porque hasta ahí yo sigo teniendo 4 niveles de energía. ¿Ok? Entonces, ¿A cuánto sería? 18, 20, 30, 36, porque eso es lo máximo, ¿no? Muy bien, vamos ahora por aquí. ¿Qué cosa es B? Continuamos. ¿Qué cosa es B? B nos dice que es también es el número máximo de electrones, es la cantidad máxima de electrones, pero que dice de un átomo que solamente tiene 3 subniveles principales. Muy bien, solamente debo tener 3 subniveles principales. El subnivel P, ¿no? Perfecto, entonces configuremos. En ningún momento te dice si deben de estar llenos o no, simplemente 3 subniveles principales. Vamos, configura. 1s2, 2s2, y aparece mi primer subnivel, ¿no? 2p6. Ya está, ya tengo uno, ¿no? Sigo. 3s2, continúo. Aparece el segundo, ¿no? 3p6, ya está. Continúo, yo continúo. 4s2, 3d10, y de ahí que vendría el 4p6. Pregunta, ¿hasta aquí yo ya cumplí, sí o no? Hasta ahí yo ya cumplí con la condición, pero yo todavía puedo seguir configurando hasta no romper la condición. Sigo. Después del 4p6, ¿quién seguiría? Correcto, sigue el 5s2, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿quién sigue? El 4d10. Pregunta, si yo colocara 5p y así solo coloque un electrón, ¿ya rompo la condición o no? Porque tendría 1, 2, 3, 4 subniveles P. Entonces, definitivamente, él no llega hasta acá. ¿Cuántos electrones son hasta ahí, por favor? B. ¿Cuánto sería B? Vamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, más 10, 48. Y listo. ¿Ya está? Simplemente ahora tendría que sumar, ¿no? ¿Cuánto sería eso, por favor? Por lo tanto, A más B simplemente sería 36 más 48. 6 más 8, 14. Llevo 1. 3 más 4, 7 más 1, 84. Y esa sería la respuesta a este problemita. Listo. Dense cuenta que este tipo de problemas son interesantes. Ya como te comento, hace mucho tiempo ya no se toman por aquí en Lima, ¿no? Lo que nosotros tenemos que recordar es que cuando nosotros nos piden la máxima cantidad de electrones, lo que nos están diciendo es, tú configura nomás hasta que no rompas la condición. Tú ya cumpliste la condición. En el caso del B, por ejemplo, tú ya cumpliste la condición llegando al 4p6. De repente hasta el 4p6 podría ser lo mínimo, porque hasta ahí ya cumplí la condición. Pero como a ti te piden lo máximo, eso significa de que tú continúes hasta donde estés a punto de romper la condición. Si yo seguía al 5p1, en el 5p1 yo ya rompía la condición. Por lo tanto, ¿hasta dónde debe ir mi configuración? Hasta 1 antes, ¿ok? Es un problema interesante, ¿no? Listo. Vamos con nuestro problemita 7. El problemita 7 es un problema de aplicación, ¿no? Nos piden simplemente identificar cuántos de los siguientes son isoelectrónicos. Tú ya sabes que para que un átomo sea comparado con otro como isoelectrónico es porque deben de tener la misma configuración electrónica. Entonces el problema simplemente consiste en que identifiquemos quiénes son isoelectrónicos. En el primer caso tengo escandio,
cuyo número atómico vale 21. Como él es un átomo neutro, simplemente configuro argón 18, 4s2, 18 más 2 van 20, y de ahí simplemente sería 3 de 1. Esa sería la configuración del escaño. Muy bien, en el segundo caso me dan el vanadio. Me dan el vanadio divalente, catión divalente, y número atómico 23. Muy bien. Recuerda tú que cuando haces la configuración de un catión, lo primero que debes de hacer es determinar la configuración solo del neutro, ¿no? Ya eso lo hemos conversado nosotros en la teoría. Primero, solo se debe hacer del neutro, es decir, solo de 23. Vamos, simplemente sería argón 18, 4s2 van 20 y 3 de 3. Ahora, yo debo de retirar los electrones. ¿Qué electrones? Muy bien, muy bien. ¿Qué electrones debo de retirar? 2. Dice que debe de perderse 2. ¿Pero de dónde? Los electrones que se retiran siempre son del mayor nivel. Entonces analicemos, ¿no? Por acá el mayor nivel es 4. 4 es el mayor nivel. Él es el mayor nivel. Por lo tanto, si él es el mayor nivel, ¿cuántos debería de perder? 2. Y justo tiene 2, ¿no? Esa es una casualidad, pues no, justo tiene 2 electrones. Él se va y él desaparece, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, ahora sí, la configuración del vanadio más 2 simplemente sería argón. Si tú deseas, lo colocas o no. ¿A qué me refiero? A que si tú deseas, colocas 4s0 o simplemente no lo colocas. ¿Ya? Eso es indiferente. ¿Ya? No hay ninguna restricción a nivel mundial acerca de esto. Textos muy serios, europeos, asiáticos, todavía lo consideran. Así que es indiferente si lo colocas o no. Y esta sería la configuración. ¿Ya está? Listo. Ya tenemos. Definitivamente ellos dos, definitivamente el escandio con el vanadio más 2, definitivamente no son isoelectrónicos. Ellos no lo son. Pero tenemos todavía un tercer caso, ¿no? Vamos, el tercer caso nos habla del manganeso. Manganeso, cuyo número atómico es 25 y su carga es más 4. Igual, tenemos de nuevo un catión. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es solo la configuración del neutro, es decir, solo vas a configurar el manganeso 25. Vamos, ¿cómo sería? Para 25 electrones sería argón, 4s2 van 20 y 3 de 5. ¿No es cierto? 18, 20, 25. Perfecto. Ahora tenemos que retirar electrones. Supuestamente, ¿cuántos debes de perder? Debes de perder 4, ¿no? El mayor nivel, que es el nivel 4, debería de perder 4 electrones. Pero resulta que solo tiene 2. No hay ningún problema. Se van estos 2. Él desaparece. Pero de los 4 solo he podido retirar 2. Todavía me faltan 2. ¿A quién le vas a retirar esos 2 que te faltan? Al siguiente subnivel. ¿Por qué al siguiente subnivel? Porque sería el que seguiría con la energía relativa creciente. Él tiene energía relativa 4. Tendría que retirarle al subsiguiente. ¿Cuántos tengo que retirarle a él todavía? 2 más. Y por lo tanto, ahora sí, ¿no? La configuración del manganeso con carga más 4 simplemente sería argón. Como te digo, si quieres lo colocas, si quieres no, es indiferente. Y por acá simplemente me estaría quedando 3 de 3. Y yo creo que por aquí sí ya vamos encontrando un par que son isoelectrónicos, ¿no? En este caso, el vanadio más 2 con el manganeso más 4 presentan, acá está, la misma configuración. Mira, el 4s0, 3 de 3, 4s0, 3 de 3. Entonces, ya van 2 que son isoelectrónicos. Sin embargo, me dan uno más, me dan el titanio, por aquí, me dan el titanio con carga más 2 y número atómico 22. Muy bien. Configuremos. También es un catión. También es un catión. Entonces, hacemos primero para el neutro. Ahora, si tú te das cuenta, definitivamente él no va a ser isoelectrónico con ninguno, porque si bien es cierto, los átomos son isoelectrónicos cuando tienen igual configuración electrónica, pero de todas maneras,
si dos átomos presentaran diferente cantidad de electrones, definitivamente sus configuraciones no serían iguales, ¿no? Si tú eres observador, todos tienen 21, 21, 21, 21, él tiene 20. Entonces, definitivamente, él no va a compartir nada en común con ellos. Yo no estoy diciendo que como tienen diferentes números de electrones, yo ya puedo decir, ah, no son. Entonces, si fueran, sí sería isoelectrónico, yo no he dicho eso. Sino que es una forma, un examen de admisión, si tú quieres ganar tiempo, ya con eso de frente puedes decir que no lo es. Si no, simplemente trabájalo, ¿no? Sería argón 18, 4s2, hasta acá van 20, 3d2. Ya está. Tengo que retirarle 2 electrones al mayor nivel. Él es el mayor nivel, por lo tanto, estos 2 electrones se van, ¿no? Y él desaparece. Y ya está. Entonces, la configuración del titanio con carga más 2 simplemente sería argón. Si deseas, lo colocas, si no, no. Y al final solo es 3d2. Listo, jóvenes. Y por lo tanto, ya si tú eres observador, te darás cuenta que este de aquí no comparte en común con ninguno de ellos, ¿no? Por lo tanto, solo son isoelectrónicos. Por lo tanto, son isoelectrónicos. ¿Quiénes? Son isoelectrónicos el vanadio con carga más 2. ¿Y quién más? Y el manganeso con carga más 4. Por lo tanto, simplemente tenemos dos átomos que van a presentar la comparación de ser isoelectrónicos. ¿Ok? Listo, jovencitos. Vamos con nuestro problemita número 8. Vamos con nuestro problemita número 8. ¿Sí? Muy bien. Nos comenta lo siguiente. Dice, el último electrón de un átomo tiene los siguientes números cuánticos. Muy bien. Mi átomo que sea X. Y el problema me dice que el último electrón tiene estos números cuánticos. Tú sabes que los números cuánticos son m, l, m sub l y m sub s, ¿no? En este caso, ¿qué nos dicen? Nos dice que el nivel vale 4. Muy bien. Nos dice que el m sub l vale 0 y que el spin vale más un medio. Perfecto. Pero aquí nos falta un número, ¿no? Nos falta el subnivel. Pero ¿qué más nos comenta el problema? Dice, la forma de su orbital es tetralobular. Ah, ya. Ah, ya. La forma del orbital, tú ya sabes, por la clase de teoría, tú ya sabes que la forma del orbital justamente lo determinaba L, ¿sí o no? L, que es el número cuántico secundario. Dice que esta forma es tetralobular. Ah, ya. Tetralobular era exclusivamente de quién, ¿te acuerdas? Exclusivamente del subnivel D. ¿Te acuerdas o no? Pero el subnivel D, su número cuántico simplemente es 2. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos ese famoso número que faltaba, ¿no? L es 2. Perfecto. Ahí está. Por eso que es importante conocer las características también de los números cuánticos. Muy bien. ¿Qué más nos comenta el problema? Prácticamente ya está, ¿no? Nos pide determinar, simplemente, determine cuántos subniveles principales saturados tiene este átomo. ¿Cuántos subniveles P llenos? Muy bien, entonces, nuestra configuración electrónica, ¿hasta dónde debería de llegar, señores? Ya que este es el último electrón. La configuración debería llegar hasta el nivel 4, subnivel D. Recuerda tú que el D tiene 5 orbitales. Ahí están tus 5 orbitales. Tú ya sabes que si L vale 2, entonces M sub L debería de ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Es correcto hasta ahí? ¿Dónde está el electrón? Dice que el electrón está en la posición 0 y apuntando hacia arriba. Entonces, este de aquí es tu último electrón. Pero según la regla de Hahn, para yo llegar hasta acá, primero tuve que haber llenado primero acá y luego ahí.
Conclusión, señores, ¿qué podemos decir? Que mi configuración electrónica llega hasta ¿dónde? La configuración debe de llegar hasta el 4D3. Listo, jovencitos. Configuremos entonces. Por lo tanto, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, ¿no es cierto? ¿Y de ahí quién vendría? Correcto. 5S2, y de ahí debería de llegar hasta el 4D3. La pregunta era directa, ¿no? ¿Cuántos subniveles P llenos tienes? Bueno, yo puedo observar que este subnivel P está lleno porque tiene sus 6 electrones. Puedo observar que aquí tenemos un subnivel P también que está lleno porque tiene sus 6 electrones. Y por acá también puedo observar otro subnivel P que está lleno porque tiene sus 6 electrones. Por lo tanto, entonces, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta en este pequeño ejemplo? Simplemente tenemos 3, ¿no? Por lo tanto, se tienen 3 subniveles P que están llenos. Y esa sería la respuesta, ¿no? Llenos o saturados. ¿Ok? Listo. Un problemita también interesante, ¿no? Un problemita interesante. Vamos con el 9. ¿Qué nos comenta nuestro problemita número 9? Nos dice lo siguiente. En cierto átomo, el doble de su carga nuclear es menor en 5 unidades que su número de masa. Perfecto, entonces digo, ¿no? Sea el átomo, X, por ejemplo, él es A, él es Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dato del problema? Vamos, tú eres especialista en razonamiento matemático. Tú puedes interpretar eso de manera rápida. ¿Qué nos dice el dato? El dato nos dice que en cierto átomo, el doble del número de masa, eso es lo que nos dice, a ver, vamos a leer por acá, listo, dice. En cierto átomo, el doble de su carga nuclear, bueno, la carga nuclear es 2Z, ¿no? El doble, 2Z, dice que es menor en 5 unidades, que el número de masa. Ah, eso significa que si yo resto el número de masa menos el doble de la carga nuclear, eso me debería de dar, ¿cuánto? 5. Ese es el dato, ¿sí o no? Ese es el dato. Además, ¿qué dato nos dan por acá? Nos dicen que tiene 58 neutrones. Ah, esto vale 58. Ya está. ¿Qué más? Nos pide, determine cuántos electrones se encuentran en orbitales con energía relativa igual a 5. Muy bien. Tenemos que calcular el número atómico definitivamente, ¿no? Y eso lo puedo determinar de acá. ¿Cuánto vale A? Z más N, ¿no? Entonces simplemente Z más 58 menos 2Z es igual a 5. Esto pasa a restar, simplemente sería 53 y esto sería Z. ¿Es así o no? Ya está. Entonces configuremos pues para Z. Mira, la energía relativa igual a 5. Recuerda que me piden, voy a poner acá, piden los electrones, pero cuya energía relativa, o sea, N más L, sea ¿cuánto? 5. Eso va a empezar más o menos, ¿dónde? En el 3D, ¿no? Claro, mira, si yo voy configurando, son 53 electrones, ¿tá? Si yo voy configurando con el argón, después del argón viene el 4S2, viene el 3D10, viene el 4P6. ¿Hasta ahí cuántos tengo? 18, 20, 30, 36, ¿no? Sigo. Viene el 5S2. De ahí viene el 4 de ¿cuánto? A ver. Argón 18. 18, 20, 30, 36, 38, 48. Y simplemente sería 5P5, ¿no? Cuenta 18, 20, 30, 36, 38, 48. 48, 50, más 3, 53. Ahora, ¿por qué he partido aquí en argón? Porque si tú te das cuenta, si tú le determinas la energía relativa al 4S, lo voy a poner por acá, yo no sé si tú recordarás, pero lo voy a colocar.
Recuerda que L puede ser 0, 1, 2 o 3 y que eso es para el subnivel S vale 0, el P vale 1, el D vale 2 y el F vale 3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la energía relativa en el 4S? Sería 4 más el S que vale 0, él vale 4. No me importa, porque dice que debe ser 5. Pero sin embargo, si tú arrancas en el 3D, 3 más D, pero D vale 2, es 5, ¿sí o no? Ah, entonces, ¿cuántos electrones ya vas teniendo? 10. Por eso que arranqué aquí. Porque alguien me dirá, no, profesor, la abreviada está mal, porque debió haber arrancado acá en 4P6, que es el criptón. Sí, pero estaría ocultando los que tienen energía relativa 5. Por eso que lo empecé a hacer de ahí. Él también, ¿qué energía relativa tiene? Nivel 4 y P vale 1. 4 más 1, él también vale 5. Entonces acá tengo 6 electrones más. Aquí también, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 5 y ese que vale 0, él también tiene 5. ¿Y cuántos electrones tendrías? 2. Sin embargo, si ahora tú continúas en el 4D, nivel es 4 y D vale 2. Si tú sumas acá, esto es 6. Y si acá también tú sumas, es 6. Por lo tanto, a mí solo el problema me pide que le dé la cantidad de electrones que tienen energía relativa 5. Lo cual sería solo estos 3, ¿no? Por lo tanto, los electrones donde la energía relativa vale 5, solamente sería 10 más 6 y más 2. En conclusión, la respuesta solo sería 18. Ahí está. Listo. Vamos con el problemita número 10. ¿Qué nos comenta? Nos dice lo siguiente. Nos dice, determinar el valor de E, donde E es igual a X más Y. Muy bien, ¿y qué cosa es X? Muy bien, definamos. Dice que X es la máxima cantidad de electrones. Muy bien, X es lo máximo que debe tener esta condición. Dice que para un átomo que solo tiene 2 subniveles P llenos, solo debes tener 2 subniveles P llenos, nada más. Esa es la condición. ¿No es cierto? Dice, máximo de electrones para que un átomo tenga solo 2 subniveles P saturados o llenos. Muy bien, configura. Entonces yo digo, perfecto, digo 1s2, 2s2, y entonces ahí vendría el 2p6. Ya tengo aquí un subnivel P que está lleno, porque tiene sus 6 electrones. Continúo, 3s2, y de ahí pondría mi siguiente subnivel P, 3p6. Dime, ¿hasta ahí cumplí la condición, sí o no? Hasta acá ya tengo los 2 subniveles P llenos. Hasta acá sería si me pidiera lo mínimo. Pero como me pide lo máximo, ¿eso qué me quiere decir? Que yo siga configurando hasta que esté a punto de romper la condición. Entonces yo sigo, ¿no? 4S2, 3D10. Y ahora, pregunta por acá. Aparece el 4P. Tú ya sabes que el P tiene 3 orbitales. La pregunta del millón es, si yo al P le coloco un electrón, ¿rompo la condición? La respuesta es no, porque la condición es que el subnivel P esté lleno. Este P solo tiene un electrón, no está lleno. Por lo tanto, solo sigo teniendo 2 subniveles P llenos. Le coloco otro electrón más. Le coloco otro electrón más. ¿Rompo la condición? Al parecer no, ¿verdad? No, todavía no rompes. ¿Coloco otro electrón? ¿Rompo la condición? No. ¿Coloco uno más? ¿Rompo la condición? No. El P todavía no está lleno. ¿Coloco uno más? ¿Rompo la condición? No. Todavía el P. Sin embargo, si yo colocara un electrón más, el P se llenaría. Y entonces ahí sí tendría 3 subniveles P y estaría rompiendo la condición. Por lo tanto, ¿hasta dónde debe llegar mi configuración? Hasta antes de que coloque ese último electrón. Hasta acá yo sigo teniendo 2 subniveles P llenos, 2P. Él todavía no se ha llenado. Ya está. Por lo tanto, X, ¿cuánto sería? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. X vale 35. Ya está. Ahora vamos con Y. ¿Qué nos dice acerca de Y? Esto es interesante. Esto es interesante. También nos lo enviaron tus amigos de Trujillo, ¿no? Dice, es la mínima cantidad de electrones. Ahora mira,
Es lo mínimo. Es lo mínimo. Para tener, dice que un átomo tenga 6 orbitales semillenos. Semillenos debe ser ahí, por favor. 6 orbitales semillenos. Listo. Pero ojo, es lo mínimo. Ya, vamos a ver. Es evidente que si tú empiezas tu configuración en 1s2, ese solo tiene un orbital, ¿no? Ahí no vas a generar esto. El 2s2, ese también solo tiene un orbital. Aquí no voy a generar esto. Después sigue el 2p. P solo tiene 3 orbitales. Tampoco voy a generar esto, entonces le pongo 6 nomás. Después sigue el 3s2. El S solo tiene un orbital, no vas a generar eso. Después sigue el 3p6. El P solo tiene 3 orbitales. Tampoco vas a generar 6 semillenos con él. Ahora, después del 3p6 sigue el 4s2. Él tampoco, ¿no? Porque él solo tiene un orbital. Sin embargo, de ahí viene el 3d. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y mira, a ver, alguien me podrá decir ahí lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo con un contraejemplo. Alguien me dirá lo siguiente, ¿no? Profesor, si usted debe tener 6 orbitales semillenos, entonces el S no le va a dar porque solo tiene un orbital. El P tampoco le va a dar porque el P solo tiene 3 orbitales. El D tampoco le va a dar porque el D tiene 5 orbitales. Profe, entonces usted se tendría que ir más o menos hasta el F, ¿no? Porque como el F tiene 7 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta 1, 7. Entonces, si usted le coloca ahora sí a él solamente los 6, entonces, profe, ahí están los 6 orbitales semillenos. Claro, eso es correcto. Pero yo puedo generar 6 orbitales semillenos sin llegar hasta el F. Profe, eso es imposible porque los demás solo tienen 1, 3 y 5. Ah, lo que pasa es que tú no te acuerdas de esto. ¿Qué pasaría si yo hago que este D termine en 4? Vamos, ¿qué pasaría? Profe, pero si acaba en 4 estaría mal, profe, porque solo tendría 1, 2, 3, solo tendría usted 4 orbitales semillenos. Dice que usted debe tener 6. No, tranquilo. Si acaba en P4, ¿acá se generaba o no se generaba algo conocido? Claro, se generaba la anomalía, ¿sí? Y entonces, ahora si tú configuras, ¿qué te queda por acá? 4S, por favor ayúdame con esto. S, como le da un electrón, ahora él se queda con un electrón nomás. Y el 3D, ¿cuántos orbitales tiene el 3D? Bueno, el D tiene 5 orbitales, ¿no? Colócalo, por favor. Colócalo, vamos, colócalo. 1, 2, 3, 4, 5. Si le da un electrón, ahora es de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Dime, por favor, ¿cuántos orbitales semillenos has generado hasta ahí? Vamos. Acá hay 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos hay en total? Acá hay 5, más 1, 6. Ahí están tus 6 orbitales semillenos. Y esto es lo mínimo. ¿Por qué? Porque lo estoy generando antes de llegar hasta el F, que fue seguramente el que muchos de ustedes pensaron, ¿no, profe? Para tener 6 orbitales yo tendría que llegar hasta el F, más o menos. Claro, pero eso no es lo mínimo, pues. Lo mínimo es si yo genero mi anomalía. Y ahí está, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale I? Ya está, ¿no? Y entonces, ¿cuánto debe ser? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24. ¿Verdad? Y por lo tanto, entonces, ¿de cuánto estaríamos hablando, por favor, como respuesta? Estaría, ¿no? Por lo tanto, X más Y simplemente sería 35 más 24, lo cual me daría como respuesta 59. Y esa sería nuestra respuesta, joven. Listo. Un problemita interesante, ¿no, muchachos? Listo. Listo, jovencitos. Tenemos los 10 problemitas resueltos. Listo, muchachos, muy bien.